Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a trabajar la práctica de nuestro sensor de altura. Vamos a trabajar el altímetro de la marca Bosch. En este caso, este sensor se identifica con la matrícula BMP 180. Tenemos que saber de este sensor que es un sensor piezoresistivo. ¿A qué se refiere que es piezoresistivo? Quiere decir que la resistividad del material va a cambiar conforme sensa la variable física que nosotros estamos midiendo. Este sensor contiene dos sensores en realidad. Contiene un sensor de temperatura y contiene un sensor de presión barométrica. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, pues lo que sucede es que el sensor percibe la temperatura y a partir de la temperatura nosotros vamos a poder hacer un cálculo de presión barométrica y a partir del cálculo de la presión barométrica vamos a poder determinar la altura respecto al nivel del mar en el que se encuentra el sensor. Entonces, también tenemos que tener en cuenta algunos elementos, digamos, como ventajas y desventajas que tiene el sensor. Dentro de las principales ventajas que tiene este sensor es que tiene diferentes modos de operación, de tal manera que nos va a permitir trabajar, por ejemplo, en un modo de operación de ultra ahorro de energía, o tenemos otra forma de operación de ultra alta precisión. Nosotros vamos a programar nuestro dispositivo utilizando esta forma de ultra alta precisión. Sin embargo, ustedes verán más adelante que únicamente al cambiar una variable vamos a poder cambiar el modo de operación que tiene el sensor. Bueno, esas son dentro de las ventajas, ¿no? Hay muchas otras, pero esas son la principal. Dentro de las desventajas está que como el sensor es piezo-resistivo y que bueno, a final de cuentas tenemos que considerar pues que casi todos los sensores como están hechos de semiconductores, el sensor es extremadamente sensitivo a los cambios de luz. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, aquí yo tengo en la mano mi sensor y vamos a observar aquí en el sensor que tiene como, el sensor es este chip como plateado que se encuentra aquí junto a este orificio. Vamos a observar que tiene como una especie de hoyito. Bueno, pues ese hoyito nos sirve precisamente para poder percibir apropiadamente la temperatura, la presión, que es lo que estamos midiendo. Pero resulta que a través de ese hoyito, pues también puede entrar la luz. Y entonces, pues como cualquier semiconductor es sensitivo a la energía electromagnética, pues que proviene justamente de esa fuente que es la luz. Entonces, ustedes van a poder observar, por ejemplo, que el sensor va a tener una medida. Si yo, por ejemplo, estoy tomando o considerando la presión y la temperatura dentro de una habitación, y cuando salgo de esa habitación y está más iluminado, vamos a ver cómo hay un aumento. Y también, pues, debido propiamente a la variable física que estamos midiendo, porque generalmente la temperatura dentro de una habitación es más alta respecto a la temperatura de afuera. Entonces hay que tener en cuenta esos elementos para poder caracterizar correctamente nuestro dispositivo. Es decir, se va a usar en interior o se va a usar en exterior. Si se va a usar en exterior, tenemos que tener en cuenta que la iluminación del dispositivo tiene que ser relativamente controlada, porque al rayo del sol nos da una lectura y en sombra nos da otra. ¿Sale? Hay que tenerlo en cuenta por la naturaleza del dispositivo. Entonces, ¿qué material vamos a necesitar? Pues justamente vamos a necesitar nuestro BMP 180, que es este sensor que yo les estoy mostrando aquí. Voy a utilizar mi microcontrolador, mi Blue Pill que hemos estado utilizando. Recuerden que este microcontrolador es el microcontrolador STM32F103C. Es este modelito, ¿no? El que estamos utilizando. Voy a utilizar mi ST-Link V2 para programar mi micro. Entonces voy a ponerlo aquí también, ST-Link. Bueno, yo tengo el V2. Y por otro lado, pues también voy a utilizar mi convertidor RC232. Es decir, aquí tengo una conexión de RC232 y de este lado voy a tener una salida USB para poderlo conectar a mi computadora porque mi computadora ya no tiene puertos RC232. ¿Sale? Es el simulador del UART. Entonces voy a poner aquí mi convertidor USB RS232. Y pues voy a necesitar headers. En este caso necesito eh, tres
o bueno, también les dicen DuPont, etcétera, es lo mismo. Voy a necesitar 3 cablecitos para conectar mi dispositivo, en este caso mi convertidor, a mi micro. Voy a necesitar 4 cables DuPont para poder conectar mi sensor BMP. Y voy a necesitar 4 cables para poder conectar mi programador a el microcontrolador. Entonces, bueno, ¿cómo va a ser la conexión? Voy a dibujar aquí cómo lo vamos a conectar. ¿Esto para qué? Pues para tener listas las conexiones para posteriormente únicamente dedicarnos a programar. Entonces, yo los voy a dibujar a modo de bloque, es decir, no voy a dibujar como tal el diagrama eléctrico, porque nosotros ya estamos utilizando los módulos de forma independiente y ya no necesitamos dibujar el diagrama como tal. Y pues básicamente nosotros tenemos 4 bloquecitos. Aquí tengo mi ST-Link, que es el programador. Aquí voy a dibujar mi microcontrolador. Aquí voy a dibujar mi BMP 180. Y de este lado voy a dibujar mi convertidor. Aquí le voy a llamar UART, que sería el UART que estoy utilizando para enviar los datos a la PC. ¿Sale? Este es a la PC. ¿Esto por qué? Porque yo no tengo una pantalla LCD para poder mostrar los datos. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a obtener la lectura del BMP y ya que tenga la lectura del BMP, la voy a pasar al micro. Bueno, el micro en realidad la obtiene y del micro la pasamos al convertidor para poder observar los datos en un monitor serial, en este caso de micro C. Ok, recuerden que nosotros estamos utilizando la versión Pro de micro C porque el microcontrolador que estamos utilizando es un microcontrolador de 32 bits, ¿sale? Bien, un microcontrolador bastante potente, bastante lindo. Entonces, bueno, pues ¿cómo va la conexión? Primero voy a explicar la conexión que tendría este dispositivo, es decir, el programador, hacia el microcontrolador. Este dispositivo utiliza el modo de programación SWD. Entonces, bueno, pues vamos a hacer la conexión de esa manera. Entonces, fíjense, nuestro dispositivo tiene aquí al frente como una especie de serigrafía y en esa serigrafía nos va indicando cómo están distribuidos los pines. Entonces, si yo veo mi dispositivo así de frente, este es el pin 1, luego el 2, luego abajo viene el 3, luego el 4 y así sucesivamente, ¿no? Así como viene aquí dibujadito. Entonces, básicamente lo que yo voy a hacer es que voy a conectar aquí el SWDIO, que sería básicamente el protocolo SW para los elementos entrada-salida para poder establecer esta conexión. Este sería, en este caso, el pin número 2 de mi dispositivo. Luego voy a conectar el pin número 4, que sería la tierra. Este sería el GND. Luego voy a conectar el reloj. Igual sería el SW Clock, que es este de aquí. Y finalmente voy a conectar la alimentación, que sería el pin número 8, que se encuentra de este lado. Lo voy a conectar para acá, que serían 3.3 volts. Entonces, ¿a dónde va esta conexión de mi microcontrolador? Pues evidentemente esta conexión de 3.3 volts va a ir para acá a una conexión de 3.3 volts. Pero fíjense, algo importante. El microcontrolador está diseñado para que pueda ser programado con este tipo de dispositivos. Entonces yo tengo aquí disponibles en la parte de abajo de mi microcontrolador, aquí se alcanza a ver, estos 4 pines que se encuentran aquí abajo. Entonces aquí en estos 4 pines es donde voy a hacer la conexión. Entonces aquí en el microcontrolador pues es justamente el elemento que dice 3.3 volts, el elemento que dice SWDIO, el elemento que dice GND, el elemento que dice SW Clock, ¿no? Ese es el reloj y los datos. Entonces ya está, aquí ya tenemos la conexión entre el programador y el microcontrolador. Y entonces ahora vamos a ver cómo hacemos la conexión con el BMP 180.
El BMP180 también tiene 4 pines. Vamos a observar aquí los 4 pines que tiene este dispositivo. Y bueno, pues los pines que nosotros tenemos son tierra, alimentación, el reloj y los datos. Nada más que este dispositivo se comunica a través del protocolo I²C. Entonces el protocolo I²C, pues primero necesitamos estar compartiendo la tierra, que sería el GND. Luego tendría que estar compartiendo los 3.3 volts para hacer la alimentación de mi dispositivo. Esta conexión yo la puedo hacer a una conexión de aquí de GND, recordando que este dispositivo, el microcontrolador, cuenta con varios pines de GND. Yo puedo conectar a cualquier pin que diga GND de mi dispositivo, de mi Blue Pill. Y luego voy a sacar los 3.3 volts. De igual manera, hay varios pines que dicen 3.3 volts. Por ejemplo, esos pines los podemos observar aquí en el extremo de este lado. Aquí están, por acá los tenemos. Aquí tengo 3.3 volts y luego puedo identificar la tierra como una G y luego tengo 5 volts. No pasa nada, puedo conectar 3.3, puedo conectar 5. Y luego voy a conectar en este caso el pin que dice SSL, el pin que dice SSL y el pin que dice SDA. Es decir, los datos del protocolo I²C y el reloj del protocolo I²C lo voy a conectar aquí a mi microcontrolador. ¿Pero a qué pines los voy a conectar? Bueno, pues si ustedes observan el pinout del microcontrolador, voy a utilizar, este microcontrolador tiene varios, digamos, tiene el hardware suficiente como para que tiene varios I²C. Voy a utilizar por default el primero, es decir, el número 1. Y entonces el número 1, ¿en qué pines o en qué elementos los voy a encontrar? Los voy a encontrar en el puerto B6 y el puerto B7. Puede checar ese pinout. Y entonces, bueno, el SSL, que sería en este caso el reloj, lo vamos a encontrar o lo vamos a conectar aquí al pin B6 y el dato al pin B7. Esos son los elementos que voy a utilizar, es decir, los pines que tiene por default el I² número 1 del microcontrolador. Y luego voy a ir a la conexión del UART, es decir, para pasar los datos del micro, para visualizarlos en la PC. A la PC de aquí, pues voy a conectar justamente el USB que ya tiene aquí. Ese es plug and play, no hay ningún problema. Y entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a conectar la recepción y voy a conectar la transmisión y voy a conectar una tierra. No olviden conectar la tierra porque si no, pues estas señales no están acopladas, ¿no? De este lado, pues lo conecto a una tierra también que encuentre por ahí, no hay problema, lo vemos como GND o en el PCB únicamente aparece una letra G. Y lo mismo que con el I², este dispositivo tiene varios puertos UARTs. Entonces lo que voy a hacer es que voy a utilizar el UART que tiene por default, es decir, el UART número 1. Y entonces, ¿cuál es el UART número 1? Bueno, pues el UART número 1 yo lo voy a poder encontrar en los pines A9 y A10 de mi dispositivo. Y entonces, pues yo voy a observar, pues el pin A9 va a venir conectado con el RX A9 y este sería el elemento A10. Vamos a recordar que para el protocolo UART nosotros tenemos que encontrar esta conexión intercambiada, es decir, transmisión va con recepción y recepción va con transmisión, ¿no? No hay que olvidarlo, para ese protocolo es importante que estas conexiones estén cruzadas. Bien, entonces, esta es la conexión que nosotros vamos a realizar y pues a continuación, pues ahora sí vamos a programar nuestro dispositivo. Hola, pues como dijimos, vamos a comenzar a programar nuestro BMP180. Entonces para eso, pues yo ya estoy aquí abriendo mi micro C y aquí ya tengo mi micro C listo. Ujú. Y entonces, bueno, pues vamos a comenzar con un proyecto nuevo. Entonces le voy a dar clic aquí a nuevo proyecto. Le voy a pedir un proyecto de tipo estándar. Entonces vamos aquí al siguiente. Voy a buscar aquí donde lo voy a salvar. Aquí en este caso yo lo voy a salvar en mi escritorio. Le voy a dar clic aquí en aceptar. Como nombre de proyecto voy a utilizar el BMP 180 y voy a seleccionar mi microcontrolador. Recuerden que nosotros estamos utilizando el Blue Pill, que tiene un microcontrolador STM32 F103
C8. Ese es el modelito, ¿no? Y voy a poner un reloj de 8 MHz porque es justamente el reloj que trae nuestra tarjeta. Le voy a dar clic aquí en siguiente. No voy a agregar ningún archivo. Vamos a hacer nuestro proyecto de cero, en blanco. Y ya está. Entonces le voy a dar clic aquí en terminar. Entonces, voy a borrar este void porque yo quiero empezar con algunas definiciones de mi proyecto. Y lo primero que voy a hacer es que voy a definir la dirección del sensor. Es decir, voy a utilizar este define como address sensor, que sería la dirección que tiene el sensor. Y como ustedes podrán verificar en la hoja de datos del sensor, la dirección que tiene es 0x77. Ok. Voy a tomar la hoja de datos de aquí del sensor y vamos a observar algunos elementos importantes. Pues primero, como habíamos mencionado, bueno, este sensor, el BMP180, es un sensor de presión digital y bueno, pues tiene distintos rangos de medición de presión y también tiene distintos rangos, en este caso, de trabajo de voltaje. Nosotros estamos alimentando nuestro sensor a 3.3 volts, que entra justamente en el intervalo válido para alimentación. Y bueno, algo importante es que este sensor es de bajo ruido y también de bajo consumo. Vamos a ver aquí más adelante que tenemos diferentes modos de operación. Como habíamos mencionado, pues este sensor es un sensor piezoresistivo. Y bueno, aquí las partes importantes o las partes que me interesan es ver cómo calcular la presión y temperatura, cómo calcular la presión, la altitud absoluta y cómo calcular la presión a nivel del mar. Bien, entonces pues voy a ir justamente a estos apartados que son más importantes. La resolución muy buena, 0.1 grados Celsius y 0.01 hectopascales, ¿no? Bastante bueno. Em, ok, este sensor tiene una unidad o una memoria EEPROM en donde se van a estar los registros y en esos registros nosotros vamos a poder acceder a ciertos datos para calibrar el sensor y al mismo tiempo vamos a poder obtener o comunicarnos a través del protocolo I²C. Tenemos que decir que la presión, el dato de presión es de 16 o hasta 19 bits para el caso de ultra alta precisión o utilizamos menos bits para el caso en el que se trabaje en modo de bajo consumo de energía. Y bueno, en general el dato de temperatura pues sí está compuesto a 16 bits. Bueno, entonces habíamos mencionado que este sensor tiene distintos modos de operación. Es decir, nosotros vamos a ver un parámetro que en nuestro programa vamos a llamar OSS, pero básicamente se refiere a este elemento que se llama Oversampling Setting. Este elemento de oversampling lo que me va a permitir es, dependiendo del valor que yo le dé, 0, 1, 2 o 3, va a trabajar en un modo diferente el sensor. Es decir, si yo coloco 0, va a ser de ultra baja energía de consumo. 1 sería en la forma estándar, 2 alta resolución y 3 ultra alta resolución. Para nuestro caso yo voy a trabajar el sensor en ultra alta resolución ya que no me interesa trabajar en un bajo consumo. Hay que tener en cuenta que el bajo consumo pues implica menor resolución y al revés, ¿no? Ok. Bueno, entonces lo primero que tengo que hacer es leer los coeficientes de calibración. Es importante mencionar o aquí resaltar que cada módulo específico del BMP180 tiene sus propios coeficientes de calibración, es decir, están ubicados en el mismo lugar de la memoria, tienen los mismos nombres, sin embargo, los valores que tiene son totalmente individuales. Entonces, si yo tengo un sensor, un BMP180, y alguien más tiene otro BMP180, no vamos a esperar que los valores de calibración sean exactamente los mismos. Bueno, entonces, en ese sentido, lo que yo voy a hacer es que voy a definir aquí, en mis elementos de entrada, voy a definir estos parámetros. Vamos a observar que son 11 parámetros. El AC1, AC2, AC3 hasta MD. Y estos elementos están compuestos de se tienen que leer dos registros y concatenar esos dos registros para conformar el elemento de calibración. Es decir, AC1 requerirá de 2 bytes, concatenamos esos 2 bytes y entonces conformaremos el parámetro AC1 y así sucesivamente. Entonces son 11 parámetros,
pero tengo que hacer 22 lecturas, es decir, tengo que obtener 22 bytes para conformar los parámetros de calibración. Entonces, bueno, voy a declarar en este caso en mi programa esos elementos de calibración. Sí, aquí lo voy a guardar. Ok. Y entonces ya está. Aquí yo tengo declarados como enteros AC1, AC2, AC3, B1, B2, MB, MC y MD. Ya está, ¿no? Entonces, esos son mis parámetros. Y ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, pues voy a continuar aquí y voy a calcular la presión y la temperatura. Y entonces observen aquí algo muy importante. Bueno, aquí en la hoja de datos nos dan incluso el diagrama de flujo que nosotros tenemos que seguir para poder leer correctamente el sensor. Entonces dice, lo primero que tienes que hacer es que de la EEPROM del BMP 180 vas a leer los 16, los 11 registros, pero recuerda que los registros son a 16 bits, ¿no? Ok. Entonces, bueno, pues vamos a hacer justamente eso. Y lo que yo voy a hacer a continuación, pues es que yo voy a crear mi void main. Y de ese void main, lo que voy a hacer es que voy a obtener o voy a generar los elementos, voy a mandar llamar mi rutina de calibración, voy a mandar mi rutina de lectura de temperatura, etcétera. Es decir, así justo como están aquí estos cuadritos de lees los datos de calibración, lees la temperatura, lees la presión sin compensar, calculas la temperatura, calculas la presión, compensadas y listo, ¿no? Así, vamos. Entonces voy a crear esa primera rutinita, digamos, de calibración. Y entonces voy a hacer lo siguiente. Aquí voy a quitar entonces ahorita esta parte, ahorita regresamos a esto. Y entonces voy a crear aquí en mi void, y aquí voy a cerrarlo. Em, mi, mi teclado es un poco confuso, entonces yo voy a ir copiando y pegando para que sea como un poquito más rápido. Y entonces fíjense, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear este elemento char de temperatura. ¿Esto para qué? Para poder imprimir valores, etcétera. Voy a inicializar mi I cuadrada C. Dijimos que íbamos a utilizar la I cuadrada C número 1. Y ya está. Y bueno, pues todo está así como bueno, voy a crear una rutina do para que esté constantemente trabajando el ciclo. Y entonces mi do va a ser while 1. ¿Por qué while 1? Pues porque va a ser lo que se va a estar repitiendo todo el tiempo. Y entonces, bueno, voy a agregar aquí o voy a ir palomeando las librerías que necesito para que pues ya no esté aquí todo como subrayado, ¿no? Pues primero lo que voy a hacer es que voy a agregar la librería de I cuadrada. Déjenme encontrarla, aquí está. Agrego mi librería de I cuadrada y ya está, ¿no? Voy a entonces pegar por acá mi rutina de calibración. Básicamente, ¿en qué consiste la rutina de calibración? Bueno, la rutina de calibración consiste en leer justamente esos parámetros que nosotros habíamos mencionado ya con anterioridad. Y entonces aquí voy a pegar mi rutina de calibración. Y, ok. Entonces, fíjense cómo va la rutina de calibración. Bueno, estoy creando un indicador de dirección y un elemento de resultado. El elemento del índice de la dirección me va a permitir ir brincando de dos en dos elementos. Es decir, si ustedes recuerdan, como ya habíamos mencionado, por ejemplo, este primer registro, el AC1, empieza en 0xAA a 0xAB. Tengo que leer esos dos. Entonces, por eso mi índice de calibración, perdón, mi índice de dirección está colocado o va a ir incrementándose de dos en dos, como va por acá. Y este elemento de parámetro de 2 bytes me va a permitir conjuntar y este elemento llamado date también me va a permitir ir conjuntando esos dos elementos o esos 2 bytes, ¿no? Bien, entonces voy a crear un for. En este caso el for va en 22. ¿Por qué? Porque hay que leer 22 bytes, ¿no? Y el indicador de dirección, pues lo inicio en 0 y voy a hacer 22 lecturas y voy de 2 en 2.
Y entonces el parámetro en 0 y el parámetro en 1 originalmente es 0. Y el date, en este caso, que sería como la dirección sobre la cual voy a leer, originalmente sería 0x0a y voy a ir incrementando de 2 en 2. Es decir, la siguiente dirección que voy a leer es la 0xac y la que sigue sería la 0xae. ¿Ok? Entonces, ¿cómo está esto? Bueno, pues esta es la A, aquí empiezo, y luego voy 1, 2 para leer el AC2 y luego 1, 2 para leer el AC3 y así sucesivamente. Y entonces ya está, ¿no? Y bueno, pues inicializo el i cuadrada, le doy la dirección address sensor, que sería justamente el 0x77 que tengo por acá, la dirección original en donde voy a leer, y bueno, pues el modo restart para que ubique el apuntador y luego, es decir, escribe la dirección y luego lee la dirección. Y ya está, ¿no? Voy a obtener dos parámetros, dos bytes. Y entonces aquí el result, ¿cómo va a ir? Pues va a tomar el primer byte, le hace un corrimiento de 8 bits y calcula la OR. Recuerden que de esa manera nosotros concatenamos los dos datos. Y entonces hacemos un switch case, es decir, para el caso en el que voy a inicio en 0, que sería leer AC1, luego el 2, luego el 4, luego el 6, el 8, el 10, el 12, 14, 16, 18 y 20, que sería el último, ¿no? Para leer MD. Y entonces ya está. Ah, bueno, aquí me está marcando AC4, AC5 y AC6 porque no están declarados, ¿no? Aquí tendría que incluir, declarar esas variables que yo tenía por acá, ¿ya? Esos elementos son enteros sin signo, ¿sale? Porque observen que estos son enteros con signo, estos van a ser enteros sin signo. ¿Por qué son enteros sin signo? Bueno, aquí justamente en la hoja de datos me va diciendo cuáles elementos van a ser con signo y cuáles elementos van a ser sin signo. Nosotros vamos a observar o que en general este AC4, AC5 y AC6 no van a tener signo y los demás sí, entonces por eso los declaro distintos, ¿no? Entonces ya está. Bueno, ya tengo aquí mi rutina de calibración, ya está lista y aquí aquí mando a llamar a mi rutina de calibración. Voy a juntar un poquito más, ya está. Entonces, ya que calibré mi sensor, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Ah, bueno, ya que tengo mi sensor calibrado, lo que voy a hacer entonces es comenzar a leer la temperatura, como me lo indica este diagrama de flujo, ¿no? Voy a leer la temperatura sin compensar. Entonces, ¿cómo leo la temperatura sin compensar? Bueno, pues para eso tengo también otra subrutina, una pequeña subrutina para leer la temperatura no compensada. Entonces, esa temperatura no compensada le estamos llamando UT, que sería la lectura de la temperatura sin compensar. Y entonces voy a pegar aquí mi subrutina para que esto sea más rápido, porque si no sería extremadamente lento. Y la voy a pegar aquí abajo, ¿sale? Entonces aquí esta es mi segunda subrutina. Aquí voy a poner un comentario, que en este caso esta sería, aquí voy a poner la rutina de calibración. Y luego por acá voy a poner, esta sería mi rutina de lectura de temperatura sin compensar, ¿vale? Y entonces ya está. Bueno, esta es mi rutina. Aquí yo estoy inicializando result en 0, pero recuerden, porque result va a ser justamente el elemento que voy a devolver de la subrutina. Y entonces aquí utilizo el parameter. Este parameter va a ser justamente el elemento que yo voy a utilizar para guardar y concatenar los elementos, ¿no? Y entonces ya está. Me dice que tengo que leer, observen aquí, me dice, lee, bueno, escribe 0x2e en el registro F4 y espera 4.5 milisegundos. Y luego vas a leer el registro 0xF6 y el F7. El F6 contiene el bit más significativo y el F7 contiene el menos significativo.
y posteriormente los unimos para conformar la temperatura sin compensar. Entonces justamente vamos a hacer eso. En el registro F4, aquí yo tengo en el registro F4, voy a escribir 0x12. Entonces inicializo, aquí escribí 0x077, pero es exactamente lo mismo que yo hubiera escrito address sensor, ¿no? Es lo mismo. Ok, y entonces escribo aquí, bueno, estos elementos que son los que voy a utilizar son 2 bytes. Espero 5 milisegundos. Bueno, aquí yo le puse 5 porque no puedo poner 4.5. Y en este caso de el dato F6, obtengo el primer bit, perdón, el primer byte, y luego del F7, el segundo byte, los concateno y los devuelvo. ¿Vale? Ahí está. Entonces ya leí, ya tengo la temperatura sin compensar y la tengo justamente en esta variable que se llama UT. Pero UT no la he declarado. Entonces ahora pues voy a declarar mi variable justamente UT. Y esa variable UT va a ser de tipo long. ¿Por qué? Porque tiene esos dos elementos en conjunto. Y entonces, bueno, aquí yo me estoy adelantando, estoy declarando UT. UP, como ustedes se imaginarán, ese UP va a ser justamente la presión sin compensar. Tengo X1, X2, X3, B3, B5, B6, presión, temperatura y guión bajo P, la presión compensada. Estas variables van a ser variables auxiliares que me van a permitir obtener el dato completo. ¿Esto por qué? Fíjense por acá. Cuando yo calculo la presión real, necesito ese elemento llamado B6 y necesito X1, X2, X3, B3, X1, X2, X3, etcétera. Todos estos elementos, esta P minúscula que yo estoy utilizando, los estoy declarando de una vez en esa línea de código, ¿no? Bien, entonces aquí ya tengo mi temperatura sin compensar y ya está. Entonces, bueno, ya tengo esos elementos y voy a aprovechar de una vez para colocar aquí en la declaración de las variables, voy a poner estos elementos tipo char, que van a ser aquellos elementos que me van a permitir imprimir la temperatura, la presión y la altitud. Y también voy a colocar estos elementos B4 y B7, que son elementos también que se encontraban para hacer el cálculo de la presión real de una vez, ¿no? Los declaro. Entonces ya está. Y entonces dije, ya tengo la temperatura, ya leí la temperatura sin compensar, y ahora lo que voy a hacer es que voy a calibrar la temperatura. Da lo mismo si primero doy el valor de temperatura calibrado y luego leo la presión sin compensar, porque finalmente la temperatura calibrada no requiere ningún dato de la presión. Entonces yo por eso estoy haciendo esto primero. Pero bueno, ustedes podrían leer la temperatura no compensada, leer la presión no compensada y posteriormente compensar temperatura y compensar presión. Es exactamente lo mismo. Bien, entonces ya está. Yo voy a tomar el valor, bueno, mi siguiente subrutina, que es justamente la subrutina de la temperatura. Aquí le estoy llamando cal temperature, que sería la temperatura calibrada. Y entonces aquí voy a crear, voy a poner otro comentario, que esta sería la rutina de la calibración de la temperatura. Entonces ya está. Voy a tomar mi subrutina y la voy a pegar simplemente. Aquí está. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que voy a devolver? Voy a leer este elemento llamado el valor de la temperatura. Y entonces, a ver, ¿qué es lo que estoy haciendo? Voy a observar aquí cómo se compensa la temperatura. Me dice, toma la temperatura sin compensar, le restas el valor de AC6, lo multiplicas por AC5, lo divides entre 2 a la 15, es decir, hacer un corrimiento de 15 bits. Y luego tomas MC y le haces un corrimiento de 11 bits. Y luego lo divides entre X1 más MD y luego sumas X1 y X2 y a eso le llamas B5. Y luego a B5 le sumas 8 y le haces un corrimiento de 4 bits. Ok, sale. Entonces, eso es justamente lo que estoy haciendo aquí. Tomo la temperatura sin compensar, le resto AC, le hago el corrimiento, sumo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eso es lo que estoy haciendo en este valor de temperatura. Entonces, ya que tengo mi temperatura, lo que voy a hacer es que voy a imprimir el valor de la temperatura.
Pero tenemos que decir algo. El valor de la temperatura que nosotros estamos obteniendo aquí, si ustedes pueden checar con detenimiento en la hoja de datos, me dice que el valor de la temperatura está aumentado en 10 unidades. Entonces, como está aumentado en 10 unidades, pues lo que tengo que hacer es dividirlo en 10 unidades para que me dé el valor real. Entonces aquí ya está, ya tengo el valor de T, que es el valor de la temperatura. Y lo que voy a hacer es que estoy creando esta variable que se llama TT y le pongo aquí el valor de la temperatura en flotante y lo divides entre 10. Es importante poner 10.0 y no solo 10, ¿sale? Porque 10.0 ya me indica que el resultado que voy a obtener va a ser flotante. Por eso le pongo el punto 0. Y entonces inicializo mi UART. Aquí voy a alinear un poquito para que esté más coqueto. Inicializo mi UART. Escribo, ¿sabes qué? Pues ahí te va la temperatura. En esta variable, el flotante que yo tengo originalmente aquí, lo convierto a un string en este de tempe. Recuerden que tempe yo lo definí de este lado. Aquí, estos son los chars para imprimir. Ese es tempe. Y pues finalmente escribo, le digo, ¿sabes qué? Pues voy a escribirte texto, es tempe. Y pues el salto de línea, el corrimiento del carro y listo. Entonces voy a venir acá, voy a incluir mi... Ay, perdón, ese es mi Siri. Ok, perdón. Y entonces ya está. Incluí la librería UART y luego, ¿qué hago? Pues voy a incluir también la librería de las conversiones. ¿Esto por qué? Porque pues estamos utilizando esta conversión de flotante string, ¿no? Entonces voy acá y voy con mi conversión. Vamos aquí con las conversiones y ya está, ¿no? Ahora ya nada más me falta, ¿sabes qué? TT no lo he declarado. Bueno, pues lo voy a declarar. Y lo voy a declarar en conjunto con todos los elementos más que se requieren para el flotante. Y entonces lo voy a poner por acá, aquí en mis declaraciones. Aquí tengo TT, también tengo este que le estoy llamando MMR. MMR es la altura al nivel del mar, que finalmente la voy a obtener como un flotante. Entonces me estoy adelantando y la estoy declarando ahí. Y entonces ya está, ya tengo todo. Este elemento de aquí no lo voy a utilizar, entonces lo voy a comentar. Y ya está. Voy a compilar. Eh, a ver, aquí me está marcando un error. Sí, es que yo tengo esta apertura de mi main y luego la del do, pero no estoy cerrando el void main, ¿no? Entonces, este es de este y aquí me hace falta uno. Ahí está. Y ya está. Voy a hacer una conexión intermedia, nada más para verificar que no tenga nada mal. Entonces, yo ya tengo aquí mis conexiones listas. Y entonces, bueno, voy a conectar mi convertidor, voy a conectar mi sensor, nada más voy a verificar que la temperatura ya la esté dando correctamente. Recuerden que aquí le pico aquí, pues ahí se detecta el dispositivo, programa el dispositivo. Voy a ir aquí a las herramientas y voy a abrir aquí mi terminal. En automático, bueno, mi convertidor ya está en el COM5, entonces yo lo voy a conectar y voy a esperar. Aquí ya me está dando el dato de temperatura, el dato está bien. Yo le voy a acercar aquí mi mano al sensor para ver que aumenta un poquito la temperatura. Ahí está. Listo. Entonces vamos muy bien. Voy a cerrar y yo voy a desconectar porque lamentablemente tengo muy poquitos puertos USB y lo necesito para utilizar mi mouse. Entonces ya está. Bueno, ahí vamos bien, ¿no? Ya obtuvimos la temperatura. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es que voy a leer la temperatura, la presión, perdón, aquí. Voy a leer la temperatura, la presión sin compensar y luego voy a calibrar la presión. Entonces, pues para eso voy a pegar mis dos rutinitas de obtención de temperatura y aquí la voy a poner. Esta es la rutina de lectura
de presión sin compensar. Y aquí está leer presión. Y entonces fíjense, ¿cómo está, no? Bueno, voy a traer nuevamente el diagrama de flujo. Leo la presión sin compensar. Ok. Me dice, vas a escribir 0x34, pero le vas a dar el corrimiento de OSS, lo que sea que valga OSS, 6 elementos. Porque recuerden que OSS es el oversampling setting y ese elemento puede valer 0, 1, 2 o 3. Y dice, bueno, eso lo vas a escribir en el registro F4. Luego vas a esperar. No me dice cuánto, pero tienes que esperar. Lee el registro F6, el registro F7, el registro F8, los juntas y les haces un corrimiento de 8 menos OSS. Ok, entonces eso es lo que vamos o lo que estamos haciendo aquí. Y entonces ya está. Igual estoy utilizando result, estoy utilizando este elemento parámetro que serían 3 parámetros, recuerden, porque son 19 bits en total, 2 bytes y otro cachito, ¿no? En caso de que OSS valga 3. Y entonces me dice aquí, bueno, estoy utilizando este char precisamente para las direcciones, que es la F4 y la 34, que es donde me indicó que tenía que trabajar. Y bueno, pues simplemente tengo que declarar mi OSS, no lo he declarado. OSS, pues como solo puede valer 0, 1, 2 o 3, pues es un short. Entonces aquí voy a declarar mi OSS. Y ya está. Bueno, aquí yo estoy poniendo de forma predeterminada. Si OSS vale 3, entonces yo me voy a 0xF4, ¿no? Sería el caso extremo, y si no voy haciendo los corrimientos en 2, en 1 o en 0. Y ya está. Entonces inicializo mi cuadrada, voy a 0x77, que sería justamente el sensor, el BMP. Voy a obtener 2 bytes y pues empiezo, ¿no? Digo, a ver, si OSS vale 0, necesitas hacer un delay de 5. Si vale 1, 1 de 8, 14 o 26. A ver, ¿eso de dónde viene? Pues, si ustedes recuerdan, cuando nosotros teníamos por acá el OSS, voy a ir casi hasta arriba. Voy a hacer menos zoom para que lo alcancen a ver correctamente. A la tablita donde estaban los valores de OSS, que está por aquí, ¿sale? Me dice, si el parámetro de oversampling setting es 0, el tiempo que requiere para conversión es de 4.5 milisegundos, de 7.5, de 13.5 y de 25.5. Entonces, como yo les dije, yo voy a utilizar el caso para el cual OSS vale 3, es decir, el modo de ultra alta resolución. Entonces, tengo que utilizar justamente esos tiempos o esos delays, ¿no? Bueno, yo los pongo en enteros, 5, 8, 14 o 26. Ya está. Y entonces de F6 hago la lectura, 3 parámetros, importante. Recuérdense, 1 byte, 2 bytes, 16, pero si fuera el modo de ultra alta resolución necesito leer 1 byte más, que serían 3 en total. Y entonces ya está, hago el corrimiento, hago todo, justamente todo lo que desea la subrutina y devuelvo el valor sin compensar. Aquí, de la lectura de la presión, porque fue justamente esto. Ahora lo que voy a hacer a continuación es que voy a compensar el valor de la presión. Y entonces es esta subrutina que se llama cal pressure. Y entonces la voy a poner acá, donde me conviene aquí. Y entonces aquí voy a poner, esta es la rutina de calibración de presión. ¿Sale? Ahí está. Ok, esta es mucho más larga, ¿no? Pero pues otra vez es la de la hoja de datos. Este sensor es un poquito engorroso de programar
Sin embargo, es un sensor muy bueno, un sensor muy lindo, ¿no? Para mí me parece muy lindo. Entonces me dice, ok, pues vamos a leerlo, a compensar la presión. B5 menos 4000, calculas X1, X2, X3, B3, X1, X2, etcétera. Y aquí hay un else y yo digo, pues es que si B7 es menor que este valor, entonces calculas así la presión, pero si no, pues la calculas así. Y luego aquí haces estos corrimientos y estas multiplicaciones y calculas finalmente el valor de P. Ok, es lo que estamos haciendo aquí. Calculamos B6, X1, X1 en sí mismo, hacemos el corrimiento X1, calculamos X2, concatenamos a B3, hacemos el corrimiento otra vez de X1, eh, calculamos B4, B7, aquí verificamos el valor de P, qué pasa si es mayor que esto, menor que aquello, eh, hacemos el corrimiento, encimamos a X consigo misma, le hacemos el corrimiento a X, calculamos el valor de P compensado y listo. Devolvemos el valor de P, aquí ya lo estamos devolviendo hacia la presión compensada. Y el valor de la presión compensada viene aquí, ahí está. Entonces, como ya tengo mi valor de presión compensada, entonces voy a imprimir mi valor de presión compensada. Aquí, lo voy a imprimir. Y ahí está, pues con la misma UART, ya no tengo que inicializarla porque ya estaba inicializada. Cambio mi valor largo, porque bueno, es largo porque son 19 bytes, perdón, 19 bits. Escribo el valor de la presión, utilizo este elemento pre porque habíamos dicho que ese era el char que iba a utilizar para convertir. Escribo el valor de la presión y ya está. Y luego ya tengo el valor de la presión. Esto no lo voy a verificar, vamos a verificar hasta que ya tengamos todo. Y entonces, ¿qué sigue ahora? Bueno, pues ahora sigue que ya leí el valor de la presión. Pero pues hace falta, ¿no? Hace falta calcular la altitud, porque pues esta cosa yo la utilizo como un altímetro. Entonces me dice, bueno, con el valor de presión ya calculado, hay que tener en cuenta que ese valor de presión está en pascales. Las unidades que tiene son pascales. Y me dice, y utiliza el valor de P0 a nivel del mar, es decir, 1013.25 hectopascales. Aquí son hectopascales. Dice, la altitud que tú puedas calcular va a estar en metros. Con esta fórmula vamos a calcular la altitud. Entonces, esta fórmula que se observa ahí, justamente la que yo voy a colocar aquí, ya que tengo calculada la presión, calculada la temperatura, ya compensadas, ya todo bonito, todo listo. Entonces voy a agregar mi ecuación. Aquí está. Agrego mi ecuación. Y, bueno, pues aquí yo tengo que agregar entonces la librería de matemática para que me reconozca la potencia. Este es un flotante. Este valor yo lo estoy poniendo en pascales y no en hectopascales, porque el valor de la presión está en pascales, ¿vale? Es decir, este valor de P. Y ya está, ¿no? Esta es mi ecuación, listo, ya tengo mi valor de altitud. Y voy entonces a imprimir mi valor de altitud. Aquí lo imprimo. Lo voy a alinear para que quede bonito. Altitud, lo convierto, lo escribo el texto y salto de línea, salto de carro, listo. Y ya está. Entonces, en teoría, pues ya tengo mi programa listo. Ya está todo, lo voy a compilar. Voy a ir conectando mi sensor. Vamos a verificar si ya no tenemos ningún error. Voy a conectar mi sensor, que aquí lo tengo. Aquí se me desconectó la tierra. Ya está un poquito flojo ese header. Programador y convertidor. Sale. Y bueno, pues yo voy a bajar mi programa.
y voy a abrir mi terminal. Aquí voy a limpiar y voy a conectar. Y aquí está, ya tenemos los datos. Voy a desconectar parcialmente, nada más para ver los datos que se detengan un poquito. Temperatura, presión. La presión está en pascales, acuérdense. Y este es el valor de la altitud a nivel del mar. La altitud aquí en la ciudad de Pachuca es aproximadamente 2400 y algo, entonces pues ahí tenemos más o menos el valor. ¿Se acuerdan que yo les dije, por ejemplo, ahí tengo mi sensor listo, aquí lo voy a continuar, ahí va. Yo voy a tapar mi sensor con mi dedo, es decir, le voy a quitar la luz que tengo acá, del foco. Y vamos a ver cómo el valor, observen que el valor de la altitud me da 2318. Conecto, ahí voy a quitar mi dedo, ahí tenemos mayor iluminación. Lo voy a desconectar y ahí me da 2318.919. Es un valor muy cercano. Ahí lo voy a conectar de nuevo, pero fíjense lo que voy a hacer, lo voy a iluminar con la lámpara de mi celular. Aquí lo voy a iluminar y vamos a ver, voy a detener a mi proceso y tenemos ahí 2318.567. Entonces existe una ligera variación, aquí voy a apagar mi lámpara, por la iluminación. Sin embargo, bueno, el sensor es realmente bueno, es realmente lindo y pues espero que les sea de utilidad. Este sensor nosotros lo podemos utilizar a veces como para ver si ya se cruzó cierto umbral de altitud. Lo podemos ver, por ejemplo, si ya estamos como a nivel del piso. Pero se menciona en la hoja de datos que el sensor trabaja a una precisión de hasta 30 centímetros. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esa precisión de 30 centímetros es bajo condiciones de iluminación muy controlada, porque en otro caso, aquí vimos la variación, por ejemplo, de 318.567, que es el último dato que me marca, pero también con la iluminación que yo le puse del teléfono me marcaba 2317.64. Ahí tenemos una variación de casi 1 metro. Entonces, no es tan confiable en ese sentido si nosotros tenemos un ambiente en donde la iluminación no está tan controlada. Bien. Entonces, bueno, pues con esto terminamos. Espero que estén bien y hasta luego.